Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Fernández María Angelén, soy residente del tercer año de la Residencia de Bioquímica Clínica y hoy quiero compartir con ustedes mi ateneo realizado durante mi rotación por el Banco de Sangre Central de la provincia de Misiones. El mismo se titula como Leucemia mieloide crónica, el rol del laboratorio de biología molecular en el diagnóstico y monitoreo terapéutico. Para comenzar, empezaremos explicando un poco qué es la leucemia mieloide crónica. Esta leucemia mieloide crónica forma parte de un grupo heterogéneo de enfermedades clonales llamadas neoplasias mieloproliferativas crónicas, que se caracteriza por tener una proliferación desregulada de las líneas eritroides, mieloides y megacariocíticas, y de esta manera provoca un aumento de las células maduras en sangre periférica. Para poder entender un poco más este concepto, acá podemos observar una hematopoiesis normal en la cual tenemos que todas las células sanguíneas provienen de una célula madre totipotencial, que ésta tiene la capacidad de diferenciarse y dar lugar, por un lado, a lo que es la célula madre mieloide y por el otro, célula madre linfoide. Las células madre mieloides van a tener la capacidad de diferenciarse y madurar, dando lugar después a lo que son plaquetas, glóbulos rojos y granulocitos, mientras que la célula madre linfoide va a dar lugar a los linfocitos que podemos observar en sangre periférica. Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de entidades? Lo que ocurre es una mutación en el gen que codifica para la tirosina quinasa. Esto va a generar un clon que va a tener todavía la capacidad de diferenciación y maduración, por lo cual nosotros en sangre periférica lo que vamos a observar es un grupo heterogéneo de células maduras e inmaduras. Esta mutación, como bien dije, es en los genes que codifican en la tirosina quinasa. Lo que va a producir es que la actividad de esta tirosina quinasa esté aumentada y desregulada, por ende vamos a tener una proliferación excesiva de las células sanguíneas. En este caso, en cuanto a la leucemia mieloide crónica, tenemos que la línea afectada va a ser los granulocitos. Entonces, lo que nosotros esperaríamos ver en sangre periférica en las leucemias mieloides crónicas es un aumento de la serie granulocítica. Ahora bien, en cuanto a las neoplasias mieloproliferativas crónicas, tienen que saber que estas tienen una clasificación. Actualmente hay una clasificación un poco más compleja. Esta es una sencilla de la OMS del 2018, en donde dividió a este tipo de neoplasias según la presencia de un rearreglo llamado BCR-ABL1, también conocido como cromosoma Filadelfia. Acá, como pueden observar, las entidades que no presentan este cromosoma Filadelfia, es decir, que son negativos para este rearreglo, se agrupan y son estas entidades, entre las cuales por ahí uno suele escuchar más policitemia vera, trombocitemia esencial y mielofibrosis. En cuanto al tema de nuestro Ateneo, bueno, es leucemia mieloides crónicas, que se caracteriza por tener este rearreglo, es decir, hablamos del cromosoma Filadelfia positivo. Ahora bien, ¿qué es la leucemia mieloide crónica? La leucemia mieloide crónica es una neoplasia mieloproliferativa caracterizada por una hiperplasia mieloide. Esta neoplasia hematológica presenta una expansión entonces anormal de los progenitores granulocíticos en médula ósea y sangre periférica. En cuanto a la epidemiología, tenemos que representa entre el 15 al 20% de las leucemias en adultos, y en cuanto a los casos, tenemos que aproximadamente tenemos 1 a 2 casos cada 100.000 habitantes por año. En cuanto a la edad, tenemos que la mediana de edad para el comienzo de la enfermedad es de 67 años, pero hay artículos que ya mencionan que esta mediana de edad sería más para una población europea. Para la población latina tenemos que la mediana de edad es un poco más baja, que es de 47 años, que es lo que por ahí uno observa más en el laboratorio, que actualmente las pacientes con leucemia mieloides crónicas son pacientes bastante jóvenes. Esta entidad es muy rara de que aparezca en la infancia y adolescencia, y hay una mayor prevalencia de esta enfermedad en el hombre. Ahora, ¿cuál es el origen de esta entidad? Tenemos que todo se debe a una traslocación que ocurre entre los genes del cromosoma 22 y el cromosoma 9. Tenemos que el cromosoma 9 presenta
el gen ABL y el cromosoma 22 el gen BCR. Normalmente lo que realiza este cromosoma, el cromosoma 22, va a codificar para una proteína llamada serin-trionin-quinasa, que va a tener como actividad luego, va a estar involucrada en lo que sería la señalización intercelular y también en la reparación del ADN, mientras que el cromosoma 9 va a codificar para una proteína tirosinquinasa, en la cual tenemos que va a estar involucrada en lo que sería la regulación del ciclo celular y también en la traducción de señales de factores de crecimiento. Entonces lo que ocurre para que aparezca esta entidad es, como bien dije, una translocación recíproca y balanceada entre los brazos largos de los cromosomas 9 y 22. Y acá va a dar origen al rearreglo BCR-ABL1, también conocido como cromosoma Filadelfia, que este se va a caracterizar por codificar una proteína con actividad tirosinquinasa aumentada y que está implicada en la patogenia de la enfermedad. Las características que va a tener esto va a ser que le va a dar una supervivencia celular prolongada, una adhesión celular anómala y una proliferación celular descontrolada. Ahora bien, en cuanto a estos rearreglos, tenemos que se ha visto que en el gen BCR hay distintos sitios de ruptura que son llamados BCR menor, BCR mayor y micro BCR. Dependiendo de dónde es el sitio de ruptura, tenemos diferentes tipos de transcriptos. Por ejemplo, si el sitio de ruptura es en el BCR menor, este nos va a dar lugar a un transcripto P190 que va a codificar para una proteína de 190 kilodaltons, que se asocia a las leucemias linfoides agudas, que lo podemos observar en el 10%, el rearreglo BCR-ABL1 va a ser positivo en el 10% de las LLA en adultos y se ha visto que en un 5% de las LLA en niños también es positivo. Es importante que sepan que en las leucemias agudas siempre se solicita el estudio del cromosoma Filadelfia porque en caso de ser positivo, esto se considera de mal pronóstico para el paciente. Ahora bien, si el sitio de ruptura es en el BCR mayor, tenemos que esto va a codificar para una proteína de 210 kilodalton, que esto se asocia en el 95% a las leucemias mieloides crónicas. Tenemos entonces que las leucemias mieloides crónicas en un 95% pueden presentar esta isoforma P210, pero se ha visto que en un 5% de los pacientes presentan el rearreglo y la isoforma P190. En cuanto al último sitio de ruptura que puede tener el gen BCR, tenemos la micro BCR que va a codificar para una proteína de 230 kilodalton que se asocia mayormente a lo que es la leucemia neutrofílica crónica. Es importante que sepan que el estudio molecular en este caso, la PCR cualitativo, me permite detectar no solamente la presencia del reordenamiento BCR-ABL1, sino también conocer la isoforma que tiene el paciente, que actualmente se ha visto que hay tipos de isoformas que responden mejor o no a los tratamientos actuales. Ahora bien, la leucemia mieloide crónica se caracteriza por tener fases de la enfermedad, que son 3, la fase crónica, acelerada y blástica. Mayormente estas fases solamente se ven en pacientes en los cuales no se ha hecho un diagnóstico temprano y llegan a fases mucho más avanzadas y agresivas, pero actualmente en el 95% de los casos siempre se hace un diagnóstico temprano en la primera fase. Como bien dije, la primera fase empieza con la fase crónica, que tiene una duración entre 3 a 6 años. En este tipo de fase tenemos que lo que se observa en sangre periférica se caracteriza por tener una leucocitosis neutrofílica con precursores mieloides, una basofilia que no va a ser más del 20%, presencia de blastos solamente menores al 10%, las plaquetas en este caso pueden estar normales o aumentadas.
En cuanto a médula ósea, bueno, como es de esperarse, una hiperplasia mieloide, y algo importante que sepan es que la mayoría de los pacientes en este punto, en esta fase, va a ser asintomática. Así que el diagnóstico es más por ahí por algún examen de rutina y que justo le soliciten en un hemograma y que nosotros podamos ver estos parámetros que nos hagan sospechar de una leucemia mieloide crónica. Si el paciente no es detectado en esta fase, avanza en la enfermedad y pasa a lo que es una fase acelerada. Esta tiene ya una duración mucho más corta, como pueden ver, que es de 6 a 9 meses, en las cuales se caracteriza por tener blastos del 10 al 19% en sangre periférica, puede presentar basofilia ya mayor o igual al 20%, puede tener una trombocitopenia persistente que no tenga que ver con el tratamiento, o también el paciente puede presentar trombocitosis persistentes sin respuesta al tratamiento. En este punto tenemos que el paciente ya empieza a presentar síntomas que pueden ser fiebre, sudores nocturnos, dolores abdominales, pérdida de apetito y esplenomegalia, entre otros. Si el paciente no es detectado en este punto, pasa a la siguiente fase, que es la fase blástica, que tiene una duración entre 3 a 6 meses, en las cuales se caracterizan ya por tener un número de blastos mayor o igual al 20% en sangre periférica y médula ósea, y hablamos ya de una proliferación blástica extramedular. Acá ya también hay algunos pacientes que ya no solamente tienen blastos mieloides, sino que hay un pequeño porcentaje en los cuales hay un cambio de linaje y pasan de ser blastos mieloides a blastos linfoides. Y esto sería todo con respecto a la fase de la enfermedad. Ahora, ¿cómo llego al diagnóstico de la leucemia mieloide crónica? Es importante que sepan entonces y que quede bien en claro que el diagnóstico y la sospecha el hemograma es fundamental en este punto. Es lo que nosotros vemos en los parámetros del hemograma y la observación del frotis. La confirmación, bueno, se da a cabo con una punción de médula ósea en donde el médico solicita los estudios citogenéticos y estudios moleculares para poder confirmar esta LMC. En este punto es importante resaltar que la citometría de flujo no sería un estudio para el diagnóstico, porque en verdad la citometría de flujo solamente me da información de el tipo de linaje en el cual pertenece el blasto. Entonces solamente sería recomendable solicitar este estudio en caso de que el paciente se sospeche de una LMC en crisis blástica, o si no, no. En cuanto al laboratorio, bueno, estos son más o menos los estudios que se solicitan, esto más o menos para tener un estado general de salud del paciente, y bueno, los estudios complementarios que pueden solicitar, que son ecografías, radiografías, bueno, entre otros. Bueno, esto para otra vez mencionar las manifestaciones clínicas que puede presentar el paciente, que pueden ser fiebre, debilidad, pérdida de peso, pérdida de apetito, escalofríos, prurito o sudores nocturnos. Ahora bien, una vez diagnosticado el paciente, tenemos que se inicia el tratamiento. Actualmente, estos tipos de pacientes se tratan con inhibidores de tirosina quinasa. Antes de lo que sería la era pre-ITK, los tratamientos no eran tan efectivos, entonces la sobrevida del paciente para un paciente diagnosticado con LMC era de solamente aproximadamente 5 años. Ahora actualmente, con la presencia de estos inhibidores, con estos tipos de tratamientos específicos, la sobrevida de los pacientes ha aumentado y más o menos ahora iguala a lo que sería la población en general. Ahora, ¿cómo actúan estos inhibidores de tirosina quinasa? Como bien dije, bueno, esta proteína tiene la capacidad de fosforilar, realizar fosforilación de residuos tirosina. Con esto genera todas unas señales, activa toda una vía de señalización de señales, lo que va a aumentar sería lo que va a permitir la proliferación excesiva y todo lo que implica la patogenia de la LMC. En este caso, lo que vendría a ser los inhibidores es evitar esa fosforilación de la proteína, evitando así que, bueno, que produzca la
fosforilación de otros sustratos, cortando las vías de señalización y llevando a la célula leucémica a la apoptosis. Las guías de la Sociedad de Hematología Argentina mencionan que, que el imatinib tenemos como primera línea del tratamiento dasatinib y nilotinib. Imatinib es de primera generación, las dasatinib y nilotinib son de segunda generación. Actualmente, para pacientes jóvenes, los que se da es estos dos medicamentos, dasatinib y nilotinib, por ser muy potentes y porque se ha visto que se logran los objetivos en poco tiempo. Luego tenemos que, si el paciente no responde a estos tratamientos de primera línea, pasa a una segunda línea, ya sea por falla o por resistencia, y tenemos ahora el ponatinib. Actualmente, este año, en Argentina se aprobó el asciminib, que este también vendría a tener un beneficio para el paciente, porque se ha visto que por X motivo existen fallas o resistencias inclusive al ponitinib, y lo que vendría a ser este inhibidor es la ventaja que tendría el mismo es que tiene otro mecanismo de acción, actúa en otro sitio de la quinasa ABL1 y por ende podría ser beneficioso para este tipo de pacientes que han presentado falla o resistentes a todos los inhibidores actuales. ¿Cuáles son los objetivos que se buscan con el tratamiento? Es lograr una calidad de vida óptima, evitar toxicidades a largo plazo, lograr respuestas moleculares profundas y sostenidas para considerar la posibilidad de discontinuación del tratamiento con ITK y a lo que ellos llaman remisión libre de tratamiento. Ahora, ¿cómo se realiza el seguimiento del tratamiento desde el laboratorio? El seguimiento se lo realiza a través de estudios hematológicos, moleculares y citogenéticos. Estos estudios están estipulados que se hagan durante los tiempos de 3 meses, 6 a 12 meses. Lo que busca el médico es que el paciente, por ejemplo, en los 3 meses logre tener estos valores en los estudios moleculares y citogenéticos. En caso de que el paciente responda sí al tratamiento, pero no en los tiempos estipulados, estamos en un momento de advertencia, en donde el médico se requiere un monitoreo más cercano del médico en cuanto al tratamiento del paciente, donde debe evaluar adherencias, tolerancias, posibles interacciones, o también ya se debe plantear acá en este punto la posibilidad de búsqueda de mutaciones. O tenemos lo que se consideraría, pasando ya de la advertencia a la falla, que la falla puede ser porque el paciente en ningún momento responde al tratamiento, o directamente tenemos otro tipo de pacientes que llega a la respuesta que nosotros buscamos, responde realmente al tratamiento, pero por algún motivo la pierde y deja de responder al mismo. Ahora, ¿cuál sería la importancia de la biología molecular en este caso? Como bien dije, no solamente sirve para el diagnóstico, sino que ahora actualmente es recomendado principalmente para el seguimiento de pacientes de la LMC. Todo comenzó con un trabajo que se realizó en el año 2003, en las cuales cuando surgió toda la era de las ITK con la aparición del imatinib, en este trabajo lo que se evaluaba era la eficacia del imatinib contra el interferón, que era el tratamiento que se realizaba en ese momento, con los cuales eran tratados los pacientes con LMC. Entonces lo que ellos empezaron a ver es que al realizar los controles, los pacientes a los 12 meses ya llegaban a una remisión citogenética, hematológica y molecular. Cabe recalcar que en ese entonces el seguimiento molecular de los pacientes era con PCR convencional. Entonces, luego de esto empezaron a ver que existía de estos pacientes que eran seguidos con los controles,
un pequeño porcentaje de pacientes volvían a recaer. Entonces empezaron a realizar las siguientes preguntas. ¿Realmente las técnicas que se tenían eran realmente sensibles y servían para el monitoreo? Y realmente se podía hablar de que existía efectivamente la desaparición de la enfermedad. Y todo esto, todas estas preguntas hicieron que apareciera como parte de lo que es el seguimiento ahora, la PCR cuantitativa, que una de las ventajas que tiene que es una metodología de alta sensibilidad que permite cuantificar los transcriptos BCR-ABL1 respecto a un gen control ABL. En este estudio lo que se empezó a ver, bueno, era un estudio que eran un estudio en los cuales estaban conformados por 3 laboratorios que siguieron a los pacientes por 2 años, pacientes con LMC, en los cuales inicialmente estaban sin tratamiento, ellos daban el tratamiento y lo seguían por 2 años. Lo que empezaron a observar mientras ellos realizaban sus estudios es que empezaron a tener discordancias entre los resultados que ellos emitían. Entonces, ellos en este momento lo que hicieron fue estandarizar sus resultados en una escala logarítmica. Y lo que observaron fue que aquellos pacientes que reducían 3 logaritmos de su número de copias llegaban al segundo año libre de eventos. Y esto ellos lo definieron como la respuesta molecular mayor. Continuando en la historia, tenemos que en el año 2006 se define lo que es la escala internacional, en las cuales utilizaban como base el estudio que recién mencioné, y lo que hace es reemplazar la escala logarítmica por la expresión del BCR-ABL1 en forma porcentual, en la cual tenemos que lo que ellos llamaban una reducción del logaritmo de 3 logaritmos del número de copias era la respuesta molecular mayor. Para esta escala internacional tenemos que lo mismo representa el 0,1% del BCR-ABL1 y esto se define como respuesta molecular mayor. Para poder ingresar a esta escala internacional es necesario un factor de conversión. El factor de conversión en este caso es el que me permite estandarizar las condiciones de cada laboratorio y poder informar y poder comparar estos resultados con otros laboratorios. Tenemos que el sector de biología molecular del banco de sangre cuenta con la PCR cuantitativa para el seguimiento de los pacientes con LMC desde el año pasado, es decir, desde el 2023. Esto resulta un gran beneficio para los pacientes, ya que permite acortar los tiempos, ya que una vez llegada la muestra en el sector, en alrededor de 24 horas ya se puede emitir un resultado. Y como bien han visto, esto es importante para que el médico pueda tomar decisiones con respecto a cómo seguir en cuanto a la terapia y el monitoreo del paciente. Es importante también resaltar que en este trabajo, primeramente, solamente se estudió al imatinib porque era justo el que surgió en ese momento. Pero actualmente se realiza el monitoreo terapéutico de todos los ITK actualmente utilizados para el tratamiento de estos pacientes. Ahora, ¿qué se le informa al médico? Tenemos que al médico lo que se le informa, tenemos que la muestra que llega al laboratorio es sangre periférica con anticoagulante ETA. Tenemos que, se realiza la extracción del ARN, se procesa con la PCR real time y lo que se tiene es el número de copias BCR-ABL1, el número de copias de la ABL1, el gen control. Tenemos que se realiza una relación de estos resultados y se obtiene un porcentaje. Esto al multiplicar por un factor de conversión me da la respuesta molecular, que esto es lo que nosotros decimos que es el resultado estandarizado. Con esto nosotros podemos entrar en la tabla. Lo que espera el médico es que en los 12 meses el paciente esté en una respuesta molecular mayor, es decir, que tenga este porcentaje, en cuanto al porcentaje de transcriptos relación BCR-ABL1,
qué es lo que espera el médico. En un futuro lo que se está trabajando es que esto pase a tener una respuesta molecular profunda sostenida para hacer que el paciente deje de tomar los inhibidores y que la respuesta molecular del paciente esté entre 4 a 5. Ahora bien, actualmente estos tipos de tratamientos funcionan bastante bien, pero no siempre se da y yo tengo ahora 2 casos clínicos en donde podemos ejemplificar esto. El primer caso clínico tenemos con un paciente de sexo masculino de 29 años que consulta en un nosocomio de la ciudad de Posadas por dolor en el brazo derecho intenso, por lo cual, bueno, por este motivo es por lo cual él consulta al médico. Tenemos que el médico realiza como un chequeo en general y le realiza un hemograma. En el laboratorio se observó al observar el frotis una presencia de hiperleucocitosis y la presencia de elementos inmaduros en sangre periférica. Todo esto hace que el médico realice una derivación al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga. El paciente en este momento ingresa el 12 de diciembre del 2022. En ese momento, bueno, los médicos realizan la anamnesis, no veía que presentaba factores predisponentes, es decir, familiares con cáncer o leucemias o algo que nos hiciera pensar en algún tipo de leucemias. Manifestaciones clínicas relevantes en este caso, el paciente refería que tenía astenia y disnea de aproximadamente un mes, pero no pensó que fuera tan importante como para consultar por esto. Y en el momento del examen físico, el paciente presentaba esplenomegalia. En este momento los médicos solicitaron como estudios un laboratorio completo, una punción de médula ósea, en donde solicitaron que se le realice estudios moleculares, citogenética y citometría de flujo. En este momento el diagnóstico presuntivo del paciente era una leucemia en estudio. Ahora bien, los resultados para llegar al diagnóstico, bueno, tenemos acá el hemograma del paciente que, como pueden observar, tenía una hemoglobina de 5, es decir, una anemia severa, tenía una hiperleucocitosis, tenía 558.000 glóbulos blancos, una plaquetopenia moderada de 58.800. En cuanto a lo que se observó en el frotis, pueden observar un 30% de blastos y también se observaron presencia de células inmaduras de la progenie granulocítica. Esto se correlacionaba con lo que se observó en el medulograma, en las cuales informaron que se observó una celularidad aumentada para la edad, la relación mieloide-eritroide también estaba aumentada, y en cuanto a la conclusión, bueno, decían que lo que ellos observaban en el medulograma impresionaba a una neoplasia mieloproliferativa crónica. Luego tenemos que llegaron los estudios de biología molecular, que como bien dije, esto aproximadamente en 24 horas ya de llegada a la muestra al laboratorio, ya ellos pueden dar un resultado, y una vez que, por ejemplo, en este caso que fue positivo, el médico, ya sabiendo que la biología molecular detectó el cromosoma Filadelfia es positivo, ya pueden entablar un tratamiento. Esto sería por ahí el beneficio de que y el rol de este sector. En este caso, para este paciente fue positivo el cromosoma Filadelfia, se detectó el transcripto del gen de fusión BCR-ABL1. En este caso fue positivo para el transcripto P210. También tenemos la citogenética, que nos puede dar un resultado entre las 24 a 48 horas. En este caso ellos pudieron evidenciar la translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22 en 23 células analizadas. Y en este caso, bueno, citometría de flujo, es importante que sepan que no es para el diagnóstico. En este caso el médico ya sospechaba de que el paciente tenía una LMC en crisis blástica, por ende solicitó. Y en conclusión, bueno, se llegó que era un fenotipo compatible con una neoplasia mieloproliferativa crónica, y bueno, decían que era probable LMC.
Con todos estos resultados, los médicos llegaron a un diagnóstico definitivo que era una leucemia mieloide crónica en fase blástica. Ahora bien, una vez ya que el paciente tiene el diagnóstico, empieza entonces el tratamiento. Este es un gráfico que realicé de cómo fue el monitoreo de la terapia por PCR cuantitativa. Como bien dije, el paciente, bueno, para que entiendan el gráfico, tenemos que en el eje de las Y tenemos el porcentaje de transcriptos BCR-ABL1 y en el eje de las X las fechas en las cuales fueron realizadas los controles. El paciente fue diagnosticado el 12 de diciembre del 2022. Hasta el 1 de octubre del 2023 no se tienen registros en el banco de sangre. Es decir, que estos controles fueron realizados en otro laboratorio. La historia clínica menciona que en ese primer momento se trató con dasatinib, que es de esperarse que, como hay un cambio acá, ven que el 1 de octubre del 2023 ya habla de otro inhibidor, es de esperarse entonces que el paciente en ese tiempo no respondió correctamente al dasatinib y por ende tuvieron que rotar. Como pueden observar así visualmente, lo que se busca es que el paciente llegue a la respuesta molecular mayor, es decir, que pase por debajo de esta línea roja. Y como pueden observar, el paciente en todo su proceso de tratamiento nunca llegó a esta respuesta molecular mayor. Entonces, bueno, vamos a pararnos acá en el 1 de octubre del 2023. Él empezó con nilotinib. Pueden observar que el paciente durante los meses respondía favorablemente al tratamiento, pero el 1 de febrero del 2024, que es el último, no llega todavía a la respuesta molecular mayor, pero el 26 de marzo del 2024 pueden observar que el paciente, por algún motivo, otra vez está dejando de responder favorablemente al tratamiento y está aumentando los porcentajes de transcriptos BCR-ABL1 y en este caso es una respuesta molecular menor del 1,2 para el paciente. Entonces, en este punto es donde el médico empieza a preguntarse qué está pasando, por qué el paciente no responde al tratamiento, en donde se tienen que empezar a plantear las siguientes preguntas. El paciente toma correctamente el medicamento, hay una buena adherencia, existe una posible tolerancia, algún mecanismo que actualmente se menciona que existe el mecanismo de resistencias que aún no son conocidos y bueno, una posible resistencia por mutaciones. En cuanto a la resistencia a los ITK, tenemos que estas se clasifican en primario y secundario. Primario puede ser por la falta de respuesta a los ITK desde el inicio del tratamiento y secundario es cuando el paciente pierde de alguna de las respuestas alcanzadas, ya sea hematológica, citogenética o molecular, durante el tratamiento de las ITK, siendo el mecanismo más frecuente la adquisición de mutaciones en el dominio quinasa de la ABL1. Cuando se tiene este tipo de resistencia, tenemos que esto suele asociarse con peor pronóstico y un riesgo de progresión de la enfermedad si no se modifica esta conducta terapéutica. Esta es una imagen de un listado de mutaciones BCR-ABL1 en un trabajo realizado en donde recolectaron de distintos estudios publicados entre 2001 y 2018 de mutaciones en los cuales fueron resistentes a los distintos inhibidores que actualmente existen, para que puedan tener una idea de las mutaciones cómo van relacionadas a los inhibidores. Es importante resaltar que cuando el paciente presenta la mutación T315I, este le confiere resistencia completa a todo lo que sería inhibidores de primera, segunda generación, siendo sensible solo a ponitinib, que ponitinib se fabricó exclusivamente para pacientes que presentan esta mutación, la T315I.
Según las guías de la Sociedad de Hematología, ¿en qué momento debo realizar estudios de mutación? El médico lo debe solicitar cuando hay una falla de respuesta de las ITK en cualquier línea de tratamiento, cuando el paciente presenta un debut de crisis blástica o cuando existe una progresión a fases avanzadas. Ahora bien, volviendo a nuestro caso, tenemos que el médico, al ver que el paciente no respondía correctamente al tratamiento, realizó un pedido de mutaciones. Este pedido y la muestra fueron enviadas al banco de sangre. El banco de sangre, en este caso, realiza la amplificación de la región en estudio y son los encargados de mandar a secuenciar. La secuenciación se realiza en Corea. Ellos realizan la secuenciación de esta región que nosotros mandamos desde el laboratorio y luego los resultados llegan otra vez al laboratorio para que puedan ser analizados e interpretados en el sector de biología molecular. En este caso, para este paciente, la mutación hallada fue sin significación clínica, es decir, que con esto el médico puede descartar que el paciente no está respondiendo al tratamiento debido a la presencia de una mutación que haga que el paciente no responda al tratamiento debido a la mutación. Entonces él tiene que seguir buscando cuál es el motivo, ya sea de herencia, tolerancia o un mecanismo de resistencia que actualmente no se conoce o aún desconocidos. Ahora, eso es todo con respecto al caso clínico 1. Tenemos el caso clínico 2, que ya es otro tipo de paciente. Tenemos un paciente de sexo masculino de 37 años que ingresa el 4 de febrero del 2022, en donde se realiza el diagnóstico de leucemia amiloide crónica en fase crónica. En este caso, en biología molecular da como positivo el arreglo BCR-ABL1 para la isoforma P210. En este momento tenemos que el paciente inicia con un tratamiento con dasatinib y durante este tiempo, desde el 9 de marzo hasta el 4 de octubre del 2022, el paciente siempre se mantuvo con dasatinib, en los cuales habían momentos en donde se llegaba a la respuesta hematológica, volvía a decaer y se mantuvo así hasta octubre. En octubre tenemos que se realiza un nuevo hemograma y se evidencia presencia de 74% de blasto, es decir que el paciente no estaba respondiendo al tratamiento correctamente y él estaba evolucionando en la enfermedad. Ya estaba en lo que nosotros llamamos de una fase crónica, pasó a una fase, a una crisis blástica. En este momento los médicos lo que realizan es una punción de médula ósea en las cuales citogenética no desarrolló metafases en este caso por tener un recuento celular bajo, citometría de flujo. En este caso evidenció la presencia de fenotipos blastos tipos linfoides B y también se analizó la búsqueda y se realizó la búsqueda de mutaciones en las cuales no se llegó a encontrar ningún tipo de mutación en el paciente, y todo esto hace que los médicos roten del dasatinib a ponatinib. El paciente desde el 4 de octubre del 2022 hasta el 19 de diciembre del 2023 se mantuvo con ponatinib. Durante todo casi más de un año, el paciente tuvo muchas complicaciones clínicas, tuvo neumonía, shock séptico a foco pulmonar, entre otras complicaciones, y el paciente en este punto para diciembre del 2023 sigue sin llegar a la respuesta molecular mayor y tampoco había mejoría hematológica, o sea, siempre hablamos de porcentajes bastante altos de blastos. En este momento se vuelve a solicitar el estudio de mutaciones y en este caso la cual arroja resultados positivos y es positivo para la mutación T315I, que como bien dije anteriormente es una mutación que confiere resistencia completa a imatinib, dasatinib, bosutinib, siendo sensible solamente a ponatinib. Pero como pueden observar, el paciente casi todo un año con ponatinib. Entonces significa que este paciente
tenía algo más, o sea, que decir que esta mutación debería, con la presencia de esta mutación, debería haber respondido correctamente a la terapia, a ponatinib, pero en este caso no lo hacía. Entonces esto dejó muchas dudas si era con respecto a que, bueno, ya no hablábamos de blastos mieloides, sino linfoides, ya otras complicaciones que tenía el paciente, y todo esto daba todo un contexto mucho más de peor pronóstico para el paciente. Tenemos que en este momento los médicos deciden seguir con, o sea, aumentan la dosis de ponatinib y también agregan flagida. El paciente seguía sin mejorar y el paciente lamentablemente el 24 de enero del 2024 fallece. Y este caso clínico lo presenté porque hasta ahora, entre los registros que se tiene de las muestras que se procesan en el sector de biología molecular, es el único paciente que presentó hasta ahora, hasta hoy en día, la mutación T315I. Así que bueno, como para ir cerrando, bueno, esto es para recordar cuál es el rol entonces de biología molecular para pacientes del MC. Es fundamental para el diagnóstico, para encontrar no solamente el cromosoma Filadelfia, sino el tipo de isoforma que presenta el paciente, para el seguimiento, que ya ahora actualmente el banco de sangre cuenta con la PCR real time, que esto, como bien dije, es importante para la toma de decisiones de los médicos para saber cómo seguir con el monitoreo terapéutico. Y también para la búsqueda de mutaciones en las cuales el paciente por X motivo no responde, también tener esa sospecha de mutación que, bueno, en este caso desde el banco de sangre también lo pueden realizar. Así que bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.